En pocos minutos comenzaremos con nuestro servicio en línea. Queremos invitarte a ser parte de nuestros grupos pequeños. Son espacios donde puedes encontrar apoyo, amistad y puedes ser tú mismo. Aprendes a hacer postres, reunirte con jóvenes de tu edad y resolver muchas dudas que tenemos. Estar en un grupo de lectura e incluso de actuación. Escríbenos para ponernos en contacto contigo. ¿Quieres seguir creciendo en Jesús? Haz parte de nuestros grupos de formación cristiana. En Plantar puedes conocer no solo de nuestra iglesia, también cómo empezar tu relación con Dios. Iglesia, gracias por invertir en la vida de los demás. Gracias a cada donación que realizan podemos ayudar a muchas familias y habitantes de calle que están pasando por un mal momento, especialmente en este tiempo de cuarentena. Gracias por ayudarnos a hacer iglesia para nuestra ciudad. Puedes hacer tus donaciones a través de nuestras cuentas de Nequi o DaviPlata al número que aparece en pantalla, al igual que en la cuenta de ahorros de Banco de Bogotá. Iglesia, en pocos minutos comenzaremos con nuestro servicio en línea. Queremos invitarte a ser parte de nuestros grupos pequeños. Son espacios donde puedes encontrar apoyo, amistad y puedes ser tú mismo. Aprendes a hacer postres, reunirte con jóvenes de tu edad y resolver muchas dudas que tenemos. Estar en un grupo de lectura e incluso de actuación. Escríbenos para ponernos en contacto contigo. ¿Quieres seguir creciendo en Jesús? Haz parte de nuestros grupos de formación cristiana. En Plantar puedes conocer no solo de nuestra iglesia, también cómo empezar tu relación con Dios. Iglesia, gracias por invertir en la vida de los demás. Gracias a cada donación que realizan podemos ayudar a muchas familias y habitantes de calle que están pasando por un mal momento, especialmente en este tiempo de cuarentena. Gracias por ayudarnos a hacer iglesia para nuestra ciudad. Puedes hacer tus donaciones a través de nuestras cuentas de Nequi o DaviPlata al número que aparece en pantalla, al igual que en la cuenta de ahorros de Banco de Bogotá. Bienvenidos a casa. Señor, y darte gracias por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, infinitas, por cada uno de mis hermanos que dispone sus tiempos. Te pone en primer lugar en este mes que empezamos en este día. Lo ponemos en tus manos, precioso Dios. Y te damos gracias por todo lo que ya estás haciendo y lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Damos gracias a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias por tu bendición. Gracias. El Señor es bueno, ¿verdad? Amén. Amén. Es misericordioso. Está con nosotros en este momento. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de algo que el Señor puso en mi corazón, hablar con ustedes y traerles este mensaje para la edificación de todos ustedes. Y pues el título de esta predicación se llama La gracia es mi paz y salvo. Vamos a esperar que lo monte. Mientras tanto, yo les quiero invitar, si ustedes han escuchado todo el tiempo, por ejemplo lo que cantábamos ahorita, ¿verdad? En todas las canciones sabemos que el Señor, nuestro Padre, está sentado en el trono celestial, ¿verdad? Y Él desde allá gobierna, ¿verdad? Entonces dice así el título de la predicación: La gracia es mi paz y salvo. Amén. Amén. Bueno, entonces quiero leerles a cada uno de ustedes lo que dice Hebreos 4:16. Leamos todo lo que dice la Biblia. Dice así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Amén. Y pues quiero contarles algo acerca de lo que muchas veces nosotros no contamos, ¿no? Que nos pasa y no contamos. Y pues yo he escuchado a algunos de ustedes y también personalmente les confieso que me ha pasado. Que bueno, cuando venimos a Jesús, nosotros tenemos una expectativa de que las cosas de nosotros van a ser muy diferentes, van a ser una vida abundante, libre de enfermedad. Mejor dicho, que cuando nos reunamos acá todos vamos a amarnos, a querernos, ¿cierto? Y que
Yo agradezco y doy gracias a Dios porque venir a sus pies me ha librado de muchas cosas, como sé que los ha librado a todos ustedes. Pero aún así, no estaba disfrutando de esta vida en Cristo Jesús. No estaba disfrutando porque muchas veces me preguntaba: Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué tú no mejoras mis circunstancias? ¿Por qué tú no haces que las cosas sean como mejores, verdad? Y a veces hasta me enojaba con Dios y lo culpaba: Señor, tú me trajiste acá, Señor, mira, ¿sí? Y lo culpaba. Y pues todo esto se los confieso porque es mejor contarlo para que ustedes también digan: bueno, como que yo en algo como que también he fallado, ¿no? Como que he culpado a Dios, como que me he enojado con Dios y todo esto. Pero es que el Señor me llevó a una revelación que quiero compartir con ustedes hoy. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estamos viviendo esa vida en abundancia que el Señor promete a todos los que vivimos para Él, verdad? Dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo en Jesucristo, ¿verdad? Y pues nosotros decimos: bueno, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Pero a veces vemos que por más que hacemos, ayunamos, oramos, como que Dios no escucha nuestra oración, como que los cielos no están cerrados, como que bueno, Señor, porque oro, ayuno y no veo nada, no veo cambios en mi vida. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Dios me llevó a mirar algo, y es que todos los días se libra un juicio contra cada uno de nosotros. Todos los días. Miremos, ¿dónde se encuentra nuestro Padre o el Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? Dice que está sentado en su trono, ¿verdad? ¿Para qué se sienta un rey en su trono? Para gobernar, ¿cierto? Él gobierna con su palabra, con la ley. Él gobierna los cielos y la tierra, y todo el universo es gobernado por Él, incluido nosotros como sus hijos, ¿verdad? Pero también nos dice la palabra que a su diestra se encuentra ¿quién? Se encuentra Jesucristo. Dice que subió, atravesó los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿A qué? A interceder por cada uno de nosotros, sus hijos, ¿verdad? Ese es lo abogado que tenemos para nuestro asunto, ¿verdad? Para cada asunto de nuestra vida. Y también la palabra nos dice, también algo, nos dice que también está el fiscal. El fiscal también se presenta. Dice la palabra en Apocalipsis 10:12 o 12:10. Dice en Apocalipsis 12:10, dice que Satanás, el que acusa a los hijos de Dios, se presenta de día y de noche. ¿Para qué? Para acusarnos. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Que de día y de noche hay un juicio contra ti y contra mí. Cuando yo entendí esto, yo dije: bueno, Señor, hay un juicio contra mí y hay un juicio contra cada uno de nosotros. ¿Y cómo sabemos esto? Mira, en Zacarías tuvo una visión que Dios le permitió ver. Resulta que el pueblo de Israel estaba en pecado, habían hecho cosas malas, incluso él mismo. Dice que sus vestiduras estaban sucias, es decir, estaba en pecado. Y Josué, el sumo sacerdote, y dice la palabra de Dios en la siguiente, en Zacarías, que Dios le permitió ver a Zacarías el juicio del sumo sacerdote Josué, él estando vivo, ¿no? Dice así, dice: entonces me mostró a Josué, leamos todos, el sumo sacerdote que estaba de pie, ¿qué más? Ante él, ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba ¿qué? En su mano derecha, ¿cómo? Como parte acusadora. Amén. Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender lo que está diciendo Job. Job dice que un día el Señor estaba sentado y vinieron toda la corte celestial. Entre eso venía Satanás y le dijo: ¿de dónde viene? Y sí que le dijo: de rodear la tierra, ¿verdad? Eso quiere decir que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, anda tentándonos, y apenas caemos, sale corriendo, se presenta delante de Dios y dice: ahí está tu hijo, ¿verdad? Entonces, cuando tú empiezas a entender esto,
te das cuenta que está diciendo, allá está Satanás diciendo, ¿qué tal? Esos hijos tuyos no te aman de verdad. Ellos te aman por los beneficios, pero tócale ahora sus bienes y verá cómo te maldicen la cara. Allá está Satanás diciendo esto, ellos no te aman. Ellos te buscan no más porque tienen interés, ellos realmente no te aman, Dios. Tócalos, a ver, tócalos, ¿verdad? Y esto es lo que nos hace a nosotros entender que sí, hay un juicio diariamente contra ti y contra mí en la corte celestial de los cielos. Les voy a poner un ejemplo cómo funciona esto. Vamos a poner, ahorita les puse el ejemplo de un padre. Vamos a poner el ejemplo, del mismo padre. Un padre que llega a su casa, ¿verdad? Y el enemigo, como anda buscando a quién devorar, anda mirando, provocando, mirando a ver cómo tienta, hace que sus hijos se rebelen, sean contestones o no hagan. Inmediatamente el padre llega furioso, la madre llega furioso, enojo, soberbio, y le dice: usted no sirve para nada, ¿verdad? Usted, como siempre, es que usted está mal, usted no va a lograr nada en su vida. Y como Satanás está ahí, inmediatamente sube a la presencia de Dios y dice: vengo a traer un caso, vengo a presentar una demanda contra ese tu hijo, porque tu palabra dice que tú mirarás de lejos al soberbio. Ahora pido sentencia, que los cielos se le cierren y que sus oraciones no sean escuchadas. Y también ya puede decir: y vengo a traer también una demanda contra esa descendencia, porque tu palabra dice que el hijo que no honra a su papá y a su mamá, ¿cierto?, no prosperará. Ahora mismo declara sentencia sobre ellos, que no prosperarán, que ellos todo lo que hagan no va a servir para nada. Y entonces ustedes dirán: ¿y Dios qué hace? Ustedes saben que Dios, muchos dicen: ay, pero Dios conoce que yo no lo dije en serio, yo dije porque estaba bravo. El Señor me entiende, Él conoce mi corazón. Déjame decirte que al diablo no le importan las buenas intenciones de su corazón. Él solamente está escuchando lo que tú haces y lo que tú dices para ir corriendo y acusarte, porque Él es el acusador de los hermanos. Y entonces te dirán: no, pero yo no creo que Dios se haga eso conmigo. ¿Cómo Dios va a permitir que yo caiga? ¿Cómo va a permitir que vaya sobre mí estas cosas que Satanás quiere? Que mis hijos no prosperen, que yo viva enfermo, que entre en ruina. Pues déjame decirte que Dios, aunque Él sufre, Él no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque el Señor no puede quebrantar su propia ley. Si está escrito, así es. Amén. Si está escrito, Él lo debe cumplir. ¿Por qué? Porque si Él solamente falla en cumplir una sola de sus sentencias, pues toda la ley se cae. Amén. Entonces hoy yo quiero que así como el Señor me mostró esto, nosotros empecemos a ser entendidos. ¿Y cómo me lo mostró el Señor? Pues con algo que nos pasó en familia. Resulta que empezando el mes, tuvimos que ir a hacer unas diligencias, y entre las diligencias era sacar el certificado de libertad y tradición de la casa, porque necesitábamos hacer unas vueltas. Resulta que cuando nos expidieron el papel, nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ¿no, Paz? Y fuimos, y cuando nos dicen: no, su casa tiene una hipoteca en el banco. Nosotros: ¿cómo así que una hipoteca con el banco? Y miramos, ok, tenía una hipoteca abierta. Pero es que nosotros la terminamos de pagar, o la pagamos completamente en enero del 2015. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que nuestra casa todavía esté hipotecada al banco? No pueden hacer nada con ella, la casa no es de ustedes todavía. Y esto nos llevó a nosotros a pensar: bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Pues corra a hacer diligencias, coger el paz y salvo, irnos a pagar en el banco, ir a hacer la fila acá, luego llevarlo a la notaría, de la notaría esperar que nos expidan, dar un dinero, luego correr el papel, llevarlo a instrumentos públicos para que se declarara una nueva sentencia de que la casa realmente era nuestra.
Y el Señor en mis reflexiones me dijo: eso mismo pasa con mis hijos. Esto mismo está pasando con nosotros. Nosotros no vemos las bendiciones, aunque venimos a Cristo, aunque oramos, aunque ayunamos, hacemos batalla espiritual, nosotros diezmamos y estamos siempre viniendo y todo, pero aún así no vemos la bendición. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y el Señor me decía: es porque realmente no hemos hecho nada. Nosotros, igual como nosotros lo hicimos, cogimos el paz y salvo y nos quedamos tranquilos pensando a lo mejor que el banco iba a hacer algo, como muchos de nosotros pensamos que Jesús allá va a hacer algo simplemente porque usted algún día dijo: ay, sí, lo recibo en mi corazón. Amén. Pero todos los días está esperándonos el Padre y está esperándonos Jesús, porque el diablo sí se presenta con tu caso, y tú y yo. Entonces, la palabra de Dios, siga por favor. Nosotros debemos entender que el Señor, el día que Él se entregó en la cruz, mira lo que dice acá en Colosenses 2:14, dice la palabra que Jesús, dice Colosenses 2:14, que dice: Jesús anuló la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley, es decir, por la palabra. Él, el mismo Jesús, anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Entonces nosotros decimos: sí, esta es la gracia, este es mi paz y salvo, que todo lo que el enemigo tiene para condenarme, ¿verdad? Todo lo que el enemigo tiene para condenarme, entonces está viniendo, ¿cierto? Ya yo no tengo que hacer nada, yo tengo la gracia, yo vivo por gracia. ¿Cuántos saben lo que es la gracia? Es poder tener el favor de Dios por lo que Jesús hizo en la cruz, porque dice la palabra que Cristo en la cruz se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos bendición. Dice que Él ya, nosotros no nos rige la ley, sino la gracia. También dice la palabra que Él padeció y sobre su llaga nosotros fuimos sanados, es decir, nos declaró sanidad. También dice la palabra que toda la maldición se convirtió en bendición, porque el Señor pagó el precio de nuestros pecados. Amén. ¿Cuántos sabemos eso y hasta lo repetimos y todo esto? Muchos de nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no estamos viviendo libres? ¿Por qué todavía seguimos esclavos? Y sencillamente es porque nosotros no estamos haciendo efectivo ese paz y salvo en los cielos. Cuando usted lee la escritura en Apocalipsis, cuando el ángel lleva a Juan, le dice: ven y sube acá. Es decir, que debía ir a la presencia de Dios. Nosotros debemos ir a la presencia de Dios. Amén. Y debemos ir y presentarnos delante de la corte celestial. Por eso la palabra de Dios dice: oren sin cesar, diariamente. Jesús nos enseñó que debíamos orar, que debíamos presentarnos delante del Padre, porque Él murió en la cruz para reparar el camino y nosotros tuviéramos entrada. La palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través del mismo Cristo. Amén. Entonces nosotros, mirando así las cosas, debemos entender que la gracia, la siguiente, la gracia es nuestro paz y salvo. Amén. La gracia es nuestro paz y salvo, pero debemos ¿qué? Presentarla allá donde se están levantando sentencias en contra nuestra. Amén. Y ustedes dirán: ¿y qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Pues vamos a ver 3 cosas que el Señor me mostró que debemos hacer. Lo primero, tenemos que pedir revelación. Tenemos que pedir revelación. ¿Por qué revelación? Sencillamente porque usted no sabe qué es lo que tiene demanda en el cielo, ¿verdad? No sabe qué decretos están en contra suya, qué poder legal tiene Satanás en su caso, en su vida, ¿verdad? No sabemos. Por eso nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos dé revelación.
Y ahí lo dice precisamente en Efesios 1:17. Dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. ¿Qué quiere decir? Muchos de nosotros no sabemos qué veredicto tienen ustedes en contra. Pueden ser por dos causas, pienso yo. Una, por pecados ocultos. La palabra de Dios dice que el que encubre su pecado, ¿sí?, jamás prosperará. ¿Qué pecados ocultos nosotros guardamos? ¿Qué es un pecado oculto? Robo, mentiras, difamación, engaño, adulterio, fornicación, pornografía, mal deseo, calumnia, todas esas cosas. Y a veces nosotros pensamos: ay, no, eso no pasa nada, Dios me defiende. Y a veces somos tan fríos en la oración, pensamos que no pasa nada. Sí pasa algo, porque como les decía ahorita, el enemigo siempre está pendiente a ver cómo va a llevar el caso en contra tuya. Él se va a presentar, él sí está pendiente de esto. Por eso no podemos dejar hacer las cosas así como así. Debemos escuchar, debemos entender lo que pasó. Y así como el Señor dice que Él nos abrió el camino, nosotros debemos entender que hay algo que nosotros tenemos que hacer, y es presentar nuestro paz y salvo en el cielo, delante del trono de gracia de Dios. Puede ser por pecados ocultos, como le decía. ¿Qué tenemos que hacer? Confesarlos, porque el que no confiesa su pecado va a tener sellado, cerrado, y todo lo que usted haga no va a prosperar. Ordena tu camino para que no haya acusaciones delante de Dios de parte de Satanás. Usted se puede justificar y pensar muchas cosas, pero Dios no se mueve por lo que usted, tu buen corazón. Él se mueve por la palabra de Dios. Amén. Él tiene que cumplir la palabra de Dios. Él tiene que cumplir su misma palabra, o si no dejaría de ser Dios. Amén. Dios no quiere, Él sufre porque nosotros fallamos, y Él no quiere que esto suceda. Entonces, ¿por qué otra cosa nos puede culpar Satanás? Por iniquidades y pecados generacionales. Nosotros necesitamos revelación de parte de Dios, porque dice la palabra en Proverbios 26:2: como el gorrión en su rumbo, o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. ¿Qué quiere decir? Si usted generalmente se ve que hay enfermedades que se repiten en su línea generacional, que la abuelita sufrió de cáncer, la mamita de cáncer, y ahora usted aparece con una pepa, eso es una maldición generacional, y usted ya está en Cristo. No, que es que en mi casa ninguno se ha casado, todos son rejuntados. Hay una maldición. Que sucede que es que en mi casa ninguno es profesional, empiezan a estudiar y algo pasa. No, es que en mi casa todos vivimos en arriendo, como que no logramos. No, es que en mi casa hay mucho divorcio. No, es que en mi casa se mueren muy temprano, a temprana edad. Siempre mueren de la misma manera. Oiga, nosotros somos hijos de Dios y la maldición fue quitada. Pero ¿por qué no vemos eso? Porque nosotros no hemos pedido a Dios que nos revele cuál es la sentencia, cuál es el veredicto que hay, para que a pesar de que venimos a Cristo, de tener la gracia, no vemos la bendición en nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos revele, Puede ser que se acerque algún familiar un día a contarte: oiga, imagínese que su abuelita, su tatarabuelita, imagínese que ella visitaba por allá los brujos, imagínese que ella hizo un entierro yo no sé dónde. No, resulta que fue que su papazo tenía como 10 viejas por allá. Y usted, listo, ahí está. Esto es el pecado que está viniendo por mí, que le está dando derecho a Satanás para que venga a robarme la bendición.
¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que eso sigue en su línea generacional. Si de pronto usted dice, bueno, yo ya estoy viejo, yo ya qué. No, sus hijos, sus nietos van a continuar con esto. Por eso es necesario que nosotros nos paremos. Casi todos somos primera generación de cristianos en la familia. Necesitamos tomar. Por eso el Señor dice, levántate, sea valiente, esfuérzate, anímate, ora, lee las escrituras, pide perdón, párate por tu familia, rompe con esos yugos de esclavitud, con esa generación que viene, porque si no tus hijos van a tener que cargar con todo lo que tú no haces. Amén. Alguien se tiene que parar en tu familia. ¿Vas a ser tú? Pregúntate. Esa es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. No es solamente que tú vengas al culto a orar por ellos, es que tú te levantes y presentes el caso delante del trono de la gracia de Dios. Amén. Vamos a nosotros a entender esto. Tenemos que mirar mire, si usted está padeciendo de alguna de estas cosas, si usted ve que las cosas no le salen, como que usted empezó algo y preciso cuando le iba a salir se le cae el negocio, como que usted dice, no, pero es que yo no veo qué es lo que está pasando, es que me están haciendo algo. No, mire, el diablo tiene un derecho legal contra ti. Parta de eso. El enemigo no va a hacer lo que se le da la gana, ni él va a decir, voy a hacerle, no, él no va a tocarte a ti como hijo de Dios si no tiene un derecho legal. ¿Cuál es el derecho legal que tiene contra ti? ¿Pecados ocultos? ¿Trae una generación algo que tú no has ordenado en tu vida? Mire, todo lo que dice en la Biblia, porque la Biblia siempre dice, si tú haces aquello o no haces aquello, viene bendición o maldición. ¿Sí lo han leído, verdad? La Biblia siempre lo dice. Si usted lee las escrituras te vas a enterar cómo se rigen las cosas. La palabra de Dios no dejó de ser por la gracia, es por la gracia. Y por la gracia nosotros ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. Amén. Por eso debemos acudir a este regalo maravilloso, a llevar este paz y salvo. Así como yo tenía esa deuda. ¿Sabe que por 5 años nuestra casa le pertenecía al banco y nosotros no sabíamos? Aunque era nuestra y la habíamos pagado. ¿Cuántos años llevas en el Señor? ¿Cuántos años llevas en el Señor con el paz y salvo de la gracia guardado? Creyendo que ya está todo hecho, creyendo que no es necesario orar, es que no tengo tiempo, es que no leo, mis ojitos no me sirven para leer, es que me da un sueño, es que ir al culto no puedo. Todo lo que dice la Biblia que trae bendición o maldición, eso se cumple. Amén. Pero gracias a Dios, como ninguno de nosotros está libre de caer, tenemos la gracia. Tenemos que presentarnos delante de Dios para que este favor sea sobre nuestras vidas. Amén. ¿Qué más tenemos que hacer? Justificarte por la fe. El segundo, justifícate por la fe. Dice Romanos 5:1 lo siguiente. Dice Romanos 5:1. Ya un momentico. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Amén. ¿Qué quiere decir? Muchos de nosotros estamos enojados con Dios. Si yo le pregunto a usted dentro de su corazón, yo muchas veces me he enojado con Dios, lo he culpado de mis circunstancias, de lo que me pasa, por no responder mi oración. Pero hoy nos podemos justificar mediante la fe, porque hoy tengo paz con Dios, porque el Señor ha sido amoroso, ha sido bueno. Jesús dijo, consumado es, me dio el paz y salvo, Él me dio todo. Él está ahí esperando que yo me presente para poder librar y decir, Jesús, por mi sangre no hay condenación porque Él está en mí. Amén. ¿Qué tengo que hacer yo? Presentarme. Primero ponerme en paz con Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido en contra de Dios? Hasta de nosotros mismos, es que yo no tengo remedio, es que yo soy el mismo, es que yo siempre fallo, es que yo... ¿Cuántos de nosotros también no nos atacamos? Pero mediante la fe tenemos paz, también hasta con nosotros mismos. Amén. Entonces vamos,
lo segundo que tenemos que hacer es estar en paz con nosotros mismos y paz con Dios. Poner la mirada en el verdadero enemigo. Amén. Y tercero que tenemos que hacer es preséntate delante del trono de la gracia. Preséntate delante del trono de la gracia. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:19. Así que vamos a leer todos. Así que hermanos, mediante la sangre de Jesús mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por dónde? Por el camino nuevo y vivo, es decir, está vivo. Dice que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Jesús se entregó su cuerpo para que lo despedazaran, como ustedes saben que sucedió. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para que nosotros tuviéramos entrada, que fuéramos delante del Padre, que pudiéramos presentarnos delante de la corte celestial a nuestros propios juicios. Amén. Cada caso, cada situación, yo tengo un montón de casos todavía que ir a resolver, pero cada cosa que usted no está funcionando, usted tiene que revisarse. Primeramente revísate, ¿hay pecado oculto en mí? ¿Hay cosas que no he confesado? ¿Qué estoy haciendo torcido de la palabra de Dios? ¿Qué no estoy caminando delante de Dios? Tienes que confesarlo y cambiar tu camino para que el enemigo no tenga un derecho legal contra ti. Segundo, debes justificarte por la fe, estar en paz con Dios y estar en paz contigo. Y tercero, preséntate delante de Dios con esa paz y salvo, con las promesas que el Señor dio para cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué vamos a hacer delante de Dios? Podemos entrar. Diga, yo puedo entrar. ¿Sabe que antes no era posible? Nosotros sí podemos entrar, los que fuimos lavados por la sangre de Cristo y comprados y redimidos. Podemos ir, es un honor, un privilegio podernos presentar delante del Padre. Y así como dice la palabra, dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Podemos hoy ir y presentarnos delante del Padre. Amén. Entonces, mira que Jesús está ahí al lado, a la derecha, para ser nuestro abogado. Pero Él no es un abogado como el abogado terrenal. Es que acá sutanito, no, es que no hizo esto. Él dice sí, es culpable porque la ley nos declara culpables. Pero Él dice, pero yo hice esto por Él, ¿verdad? No es inocente por lo que Él hizo. Él es inocente por lo que yo hice. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo en cada caso que el enemigo nos demanda. Pero usted no puede ser un ligero. Pues si no, yo me presento un día, Señor, por todos los pecados de mi familia, por todos los pecados que yo haga y los que vaya a cometer, te pido perdón y que la sangre de Cristo me lave y tengo poder y hoy quebranto y que el enemigo sea reprendido. No, porque es que el diablo sí se presenta con la ley, lo que hay en contra tuyo. Él es culpable. Demando que sea ahora cortada su vida, que su descendencia no prospere. Hoy demando que este sea enfermo, que se enferme. Eso es lo que Él hace, claro. ¿Y qué hace el Señor? Aunque Él sufre, Él presenta y dice, se ha hecho, porque mi ley lo dice. Pero ahí nosotros tenemos que ir y presentar nuestro paz y salvo. Señor, Jesús ya pagó por mí. Yo hoy reconozco que mi familia hizo esto, hizo aquello. Hoy te pido perdón. Corta, Señor, corta. Que la maldición que pensaba hacer sobre mi vida no sea, Señor. Conviértela en bendición. Porque tu palabra dice, porque la palabra de Dios dice que el Señor, lo que el profeta Balaán quería hacer con el pueblo de maldecirlo, dice, Señor, yo lo convertí en bendición. Amén. Y ahí donde nosotros tenemos que leer las escrituras. Oiga, esto es lo que el Señor me dio. Yo me voy a apropiar de esto. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes día a día no fallan? Todos fallamos. ¿Cuándo tenemos que presentarnos delante de Dios? Todos los días. Oren sin cesar. Jesús mismo nos dio testimonio
que él iba todos los días a la presencia de Dios. Porque es que usted a lo mejor se siente bien porque viene el domingo, gloria a Dios, porque diezma, qué bueno, porque sirve, qué bonito, porque predica, wow. Pero ¿cuántos casos hay en mi contra? Lo que digo en la casa, lo que hago, lo que dejo de hacer, todos esos, el enemigo está pendiente para devorarnos, para acusarnos, y no solamente, sino para tentarnos, porque quiere tenernos esclavos, porque quiere que nosotros odiemos a Dios, porque quiere que le echemos la culpa, porque quiere que dejemos de creer. ¿Sabe por qué la iglesia abandona la iglesia? ¿Por qué la gente abandona la iglesia o no se congrega? Porque no sabe esto. Piensa que con venir a Jesús ya todas las otras cosas están listas, pero no sabe que en el cielo todos los días hay un juicio, y el Señor ya abrió el camino santo, limpio, para que tú y yo nos presentemos y nosotros seamos librados de toda condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es ir y presentarme delante de Dios y pedir que me sea absuelto por los méritos de Jesucristo. Amén. Por cada caso, por cada cosa que tú sabes. Es sencillo, pídele a Dios que te revele qué es lo que está mal en tu familia, qué es lo que está pasando contigo, qué es lo que no está funcionando. Ordena tu camino, preséntate delante de Dios, demanda también, y por la gracia de Dios, para que reciba la bendición. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:1, dice: mis queridos hijos, escrito está en estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo de nuestros pecados, sino los de todo el mundo. Amén. Hoy necesitamos levantarnos. Ahorita vamos a orar todos, y ustedes van a decir: bueno, tengo que aprender a orar, tengo que levantarme todos los días y presentar mi caso delante de Dios. Mira cómo lo hacía Job. Job, a pesar, pues en ese momento no estaba la gracia, ¿no? Pero él hacía ofrendas, y él se presentaba delante de Dios y hacía sus ofrendas. Y por si hemos pecado, por si mis hijos han pecado, dice que no había hombre, él trataba de cumplir la ley y la cumplía. Entonces el enemigo no tenía nada contra él, porque lo veía ahí haciendo sus ofrendas, sus sacrificios, caminar en rectitud, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos la gracia, ni siquiera es por nuestros méritos, es por los méritos de Jesucristo. Presentémonos todos los días, clamémosle a Dios para que se rompan los ciclos de maldición, porque el Señor dijo: consumado es. Y en este momento todos nosotros deberíamos estar viviendo con la vida abundante que el Señor ganó por nosotros en la cruz. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Han recibido la palabra? Bueno, yo de verdad de todo corazón espero que no la olviden. El reto de esta semana es presentarnos delante de Dios para que nos dé revelación. Escribe en un cuaderno, escribe qué casos hay en contra tuya, qué es lo que no está funcionando. Empiece a ordenar su camino. Empecemos cada día a ordenar nuestros caminos. Iglesia, espero que hayan sido muy bendecidos con este mensaje que el Señor ha puesto. Y bueno, vamos para adelante desafiados a pedir revelación, justificarnos y presentarnos delante del trono de la gracia de Dios. Les bendigo.